Bien, muchísimas gracias. Vamos empezando. Gracias por su puntualidad, gracias por su asistencia. Este es el primer Congreso de Comunicación Mitad del Mundo que organizamos desde el doctorado y la maestría de investigación del área de comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar y también de las maestrías de carácter profesionalizante, que son la maestría de comunicación transmedia y la maestría de guiones que estamos ofreciendo en estos momentos. Pero vamos a lo que nos compete. Organizamos este congreso principalmente para poder tener una conversación con personajes, con intelectuales, con académicos que están produciendo y que están trabajando sobre temas de comunicación, de cultura, de política, de todos los ámbitos de la sociedad, pero que están atravesados por la cultura. En esta ocasión, nuestro homenaje y nuestra primera edición del Congreso tiene que ver con el trabajo de Germán Rey Beltrán, que está en vía virtual. Lamentablemente no pudimos tener la presencia de Germán gracias o debido a el inconveniente de las líneas aéreas que cada vez se portan peor con los usuarios y hay que destacarlo claramente que Germán estaba listo para venir, pero hubo un inconveniente con la aerolínea y hemos organizado esta otra juntada con Germán para conversar sobre su obra, sobre su trayecto y principalmente sobre lo que no lo que nos queda, sino más bien lo que nos compete en seguir trabajando acerca de cultura, comunicación, poder e industrias culturales, que es importante. Otra cosa importante también es el Congreso de Comunicación Mitad del Mundo, que lo desarrollamos por iniciativa del área, y esto tiene que ver está enlazado con el doctorado que nosotros llevamos a cabo. Ya tenemos 2 cortes que van trabajando en el doctorado y fundamentalmente esto es ¿para qué? Para poder dialogar entre los doctorandos, para poder dialogar entre los investigadores y la gente que está haciendo academia. Y qué mejor que poder conversar entre doctorandos, investigadores y también ustedes que vienen de la Universidad de Cuenca, que vienen de Cuenca de la Suay, una provincia muy linda, y que nos acompañan en esta actividad. Que esto también está para ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes puedan percibir, ver y tomar en cuenta qué hace la investigación de comunicación, para qué sirve y en qué ámbito se puede aplicar, que no es algo infructuoso de quedarse solamente en revistas o en papers, sino que tiene relación directamente con la cultura, con la sociedad y con el poder. En ese sentido, hemos convocado aquí a 2 queridos amigos, a una querida amiga y a un querido amigo, que fueron parte de la formación o del itinerario intelectual de Germán. Los 2 como estudiantes y discípulos de Germán, y también el uno como no lo quiero llamar subordinado, pero colaborador en un trabajo. Y de esa manera podemos contar las experiencias que se ha tenido sobre el trabajo académico, intelectual y práctico que tiene que ver la comunicación y el trabajo que ha hecho Germán. Con este contexto, quiero darles la bienvenida. Mañana vamos a tener varias mesas de trabajo con ponencias que han sido aceptadas, que fueron enviadas. En total son 48 ponencias entre los 2 días y ustedes pueden elegir a cuál quieren ir en las salas y poder hacer preguntas a los ponentes que van a participar. También darles la bienvenida a quienes están conectados por Zoom. Y la modalidad que vamos a trabajar en esta primera sesión es, voy a hacer una pequeña semblanza sobre Germán y luego pasaremos a una charla con el autor, con nuestro homenajeado, y
posterior a ello, vamos a dialogar sobre algunas cosas sobre la vida y obra de Germán Rey con D'Angeli, que es nuestra estudiante del doctorado en comunicación, es profesora de la Universidad del Rosario en Bogotá, y con Eduardo Gutiérrez, que es profesor de la Universidad Javeriana y trabajó varios años con Germán, y actualmente les presentamos este lindo ejemplar, estos lindos ejemplares que son una recopilación, una antología, una suma, aquí dice trabajos reunidos desde el 82 hasta el 2025, de conferencias, charlas y demás que hizo Germán. Y aquí hay una cosa riquísima sobre lenguaje, sobre comunicación, sobre medios, sobre cultura, sobre poder, y vamos a ir sorteando esto entre nuestros asistentes, así es que pónganse pilas para eso. Bien, ¿quién es Germán Rey? Este es un currículum abreviado que nos envió Germán, y dice que es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de doctorado en psicología en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor de la Universidad de los Andes y de la Pontificia Universidad Javeriana en la Facultad de Comunicación y Lenguaje, y participó en la creación de las maestrías de Psicología Comunitaria y Comunicación, Tecnología y Sociedad. Pónganle atención a esto de Psicología Comunitaria y Comunicación, Tecnología y Sociedad, más adelante. Fue miembro del Consejo de Ciencias Sociales, Colciencias, formó parte del International Study Commission on Media, Religion and Media, de la Fundación Porticus en Holanda, trabajó en la Fundación Social, que ya nos contará Eduardo, en el periódico El Tiempo, donde fue defensor del lector, una actividad que acá ustedes no la deben conocer, pero cuando existía el diario Hoy, en los años 80 y 90, existía esta función, y que es algo importantísimo para la defensa de los lectores, pero también para la defensa de la democracia. Fue director de Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana, sobre lo cual les voy a comentar yo algo. Miembro del Consejo Consultivo de la Organization of News Ombudsmen, que tiene que ver con esto del defensor del lector. Miembro del Consejo Asesor Internacional y de la Junta Directiva de la Fundación Gabriel García Márquez de Nuevo Periodismo, que ahora se llama Fundación Gabo, y es parte del comité que decide los premios Gabo. Así es que, si es que ustedes estudian periodismo, están en comunicación y quieren trabajar sobre eso, aquí está el hombre indicado para saber cómo funciona eso también. Miembro del Consejo Rector del Premio Nuevo Periodismo, miembro de la Comisión Presidencial de Integración y Asuntos Fronterizos Colombia-Venezuela, también trabajó haciendo estos elementos fronterizos entre Ecuador y Colombia. Consultor del proyecto Fundación Social, asesor de proyectos de comunicación en la Dirección General de Comunicación del Ministerio de Comunicaciones, colaboró en la elaboración de la Ley 182 de 1995, la Ley de Televisión, director de la revista Reojo, participó en la organización de mesas de trabajo de talleres regionales del Encuentro Nacional de Organizaciones de Comunicación Alternativa, participó en el proyecto de Economía y Cultura, en donde coordinó el tema de indicadores sociales de la cultura. Pónganle atención a eso. Aquí hablamos mucho de industria digital, pero no hablamos mucho de industria cultural, y eso es algo importante que hay que investigar y fortalecer, o crear por último. Elaboró el informe sobre líneas de investigación en comunicación social, asesor en políticas culturales de la ministra de Colombia, asesor de política cultural de Colombia en el exterior de la Dirección de Cultura, y entre sus libros, que les recomiendo, Balsas y Medusas, Visibilidad Comunicativa y Narrativas Políticas, Las Tramas de la Cultura, que es un informe riquísimo para leer sobre cómo funciona la industria audiovisual, la industria de la telenovela, la industria del libro, la industria fonográfica. Los ejercicios del ver, Hegemonía audiovisual y ficción televisiva, escrita a 2 manos o a 4 manos con Jesús Martín Barbero, que también es una delicia, sobre cómo funciona la televisión y la ficción televisiva.
Discurso y razón, una historia de ciencias sociales, compendio de políticas culturales de Colombia, estudios sobre periodismo, algo importantísimo, industrias culturales, creatividad y desarrollo, los relatos periodísticos del crimen. Esto es algo importante que nos atañe ahorita completamente en nuestro país, el crimen y el periodismo, cómo está funcionando. Les recomiendo que lo revisen. Los sentidos despiertos, públicos y apropiación de la música, la danza, el teatro en Bogotá. Y algo que está haciendo continuamente, El Hormiguero, los medios nativos digitales en América Latina con la Fundación Gabo. Además recibió una mención de honor del Premio Nacional de Ciencias Humanas por la coordinación del informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, la Palabra y el Silencio, los asesinatos de periodistas en Colombia, una investigación, y la Medalla al Mérito Cultural del Ministerio de Cultura de Colombia. Como ustedes ven, trabaja entre muchas cosas, hace muchísimas cosas, no sé cómo se da el tiempo para poder hacer tantas cosas, ya quisiera uno poder tener esa capacidad. Y lo que teníamos planificado en este día era una designación honoraria de profesor, pero yo quiero trabajar ahorita estos 2 minutos que nos tocan sobre lo que yo escribí sobre Germán. Germán concibe futuros. ¿Y cómo los concibe? Desde la asociación de ideas, conceptos, teorías, métodos y experiencias con los datos obtenidos en los diferentes estudios e investigaciones, así como de sus propias reflexiones que no responden a una sola voz ni a una única mirada. Pues en la diferencia y la diversidad, que es a lo que se llama democracia, radica el futuro de la humanidad. Un informe estadístico le puede evocar una canción o una copla popular. Una descripción socioeconómica le dispara la historia de la condición artística de un autor durante la creación de su obra maestra, o bien la relatoría de un encuentro social o académico le potencia la más fascinante fábula de ficción, metaficción o interpretación de la realidad. Es un gran conversador. Pero esos ejemplos, esas parábolas o vasos comunicantes, nunca se muestran descontextualizados de la realidad próxima. Más bien responden con mucha fidelidad al contexto en discusión, en exposición y en futuro, con una mirada renovada y con un lenguaje completamente refrescante. Los informes de investigación publicados por entidades iberoamericanas de la cultura y el periodismo dejan de ser ejercicios de prosa burocrática. En la mano y en la cabeza de Germán se convierten en piezas creativas que juegan con el lenguaje, los conceptos sociales y la visión de un futuro transformador. Por ello, muchos de sus textos, por más que sean de décadas pasadas, siguen vigentes, pues si bien los datos cambiaron, el futuro aún sigue siendo inacible. Inacible es una de las características de los anfibios, como se denomina Germán, pues su estructura los acondiciona para sobrevivir y metamorfosearse en cada ambiente. Esto no quiere decir que un anfibio sea condescendiente ni acomodaticio. Es inacible, no pertenece a ninguno de sus ambientes y vive en su universo, bajo sus reglas, que no intervienen ni modifican las de los demás, sino que las mejoran, pues todo anfibio quiere tener mejores condiciones en cada uno de los ambientes que los vive. Y eso es pensar en futuros. Y vamos a escuchar cómo piensa los futuros del hormiguero y la industria cultural Germán Rey. Adelante, Germán, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pablo, por tu bienvenida a la universidad en la que he colaborado en algunos momentos de mi trabajo. Muchas gracias a los profesores y a los estudiantes que están presentes hoy en esta reunión. Cuando se me pidió hablar unos minutos sobre el trabajo que he realizado en estos años, yo escogí dos momentos de la trayectoria que Eduardo ha sabido organizar de una manera excelente.
El primer momento es el que viví hacia finales del siglo pasado, ya se puede decir así, por supuesto. Eh, y el segundo momento es un momento más reciente que estuvo vinculado a la investigación que dirigí para Google News Initiative eh, y la Fundación Gao, y que denominé El Hormiguero, que es fundamentalmente una mirada sobre los medios nativos digitales, sobre los cuales en Colombia había hecho tres estudios: el estudio del año 10, el estudio del año 13 y el estudio del año 18. Me sorprende haberme atrevido a hacer un estudio sobre los medios nativos digitales en el año 10, cuando en alguna ocasión, después de haberlo realizado, le pregunté al entonces ministro de Telecomunicaciones de Colombia: tú sabes, le dije, ¿cuántos medios digitales hay en Colombia? Y el ministro, un excelente ministro de Telecomunicaciones y muy experto en este tema en el exterior, me dijo: no sé, ¿cuántos son? Le dije: bueno, 350 en ese momento. Probablemente un número aleatorio. No, no, no lucho mucho por decirles a ustedes que sea un número exacto. Finalmente los números, no sé, algo de exactitud tienen, por supuesto, pero los que manejamos en el campo de lo social no siempre son fehacientes, no siempre son totalmente incontrovertibles. Bien, Controvertible. sí, Adelante, adelante. algo pasó, un fantasma que hizo perderme en la escena. Bien, entonces son dos momentos. Son más los momentos, digamos, que definen el itinerario de mi trabajo. Pero escogí estos dos, sobre todo por una razón que quiero explicarles aquí rápidamente. Y es, ¿qué me pasó? ¿Por qué dejé los temas más generales, los que, por ejemplo, se ligaron a el desarrollo de las industrias creativas, industrias culturales, o las relaciones entre economía y cultura que realizamos a comienzos de este siglo con el convenio Andrés Bello? Por lo tanto, con una entidad en la que participaba Ecuador, Colombia y los otros países del denominado Pacto Andino. Y pasé a mirar otras cosas. Mejor dicho, pasé a mirar de las estructuras de las industrias creativas a mirar hormigueros. Quiero explicarle eso. Eh, bien, en economía y cultura fue muy importante, digamos, este diálogo entre los diversos países andinos. En ese momento no teníamos, ni en Venezuela, ni en Bolivia, ni en Colombia, ni en Ecuador, también tampoco en Chile, sobre el cual hicimos alguna mirada inicial, no teníamos un seguimiento juicioso del desarrollo de las industrias creativas y las industrias culturales, es decir, la televisión, el cine, el teatro, los videojuegos, la radio, etcétera. Y por lo tanto teníamos entonces una mirada parcializada, limitada de la cultura. La cultura estaba más en el ámbito de las bellas artes, del patrimonio y de la gestión cultural, pero no en el ámbito de las industrias o en el ámbito de las implicaciones económicas de esa industria. No estaba en el terreno de las relaciones entre las tecnologías y las expresiones culturales. Entonces volvimos los ojos hacia allá. Eso significó que yo dejé mis estudios sobre televisión. Durante 15 años hice el seguimiento del desarrollo de la televisión en Colombia. Posiblemente
en la época más brillante de la televisión. Y no quisiera ser un nostálgico, no quisiera ser tampoco un megalómano para decir ese fue el tiempo decisivo del desarrollo de la industria televisiva que había nacido en el caso de Colombia en los años 50, de la mano de uno de los pocos dictadores que hasta ese momento teníamos en Colombia. Les advierto que es posible que tengamos alguno que otro dictador de aquí en adelante, pero de para atrás, si miramos, hay el único dictador que además lo llamamos un dictablanda, eh, eh, que entre otras cosas fue uno de los orígenes simbólicos de la guerrilla del M-19 a la que perteneció nuestro eh, primer presidente de la izquierda. eh, eh, Está muy vinculado a todos estos temas de la televisión. Pero bueno, eh, habiendo dejado mis columnas semanales sobre televisión, que si las toma Eduardo, podrá encontrar que es una trayectoria aún más vasta, absurda, de haber seguido durante todas las semanas en el principal periódico colombiano el desarrollo de la telenovela, el desarrollo de la comedia, del dramatizado unitario, del teleteatro, etcétera, y haber hecho lo que siempre me propuse o lo que siempre quise, y es mirar un país desde no el ámbito de la política o los ámbitos económicos, que son magníficos y muy importantes, sino el ámbito melodramático, del humor, de lo que eh, expresaba en la sociedad, se expresaba a través de la enorme pasión por la televisión de los años 70, 80 y 90, que no son exactamente los mismos que tenemos hoy en día. Entonces, habiendo dejado eso, eh, yo soy una suerte de torero que se corta la coleta, pero de verdad, porque es que hay una cantidad de toreros que llegan a torear gordos eh, eh, con coleta, una coleta postiza, inclusive una pata postiza a veces, lo cual les resulta muy piadoso y interesante, pero significa que uno vuelve y en estas cosas por lo general, no hay que volver. Y yo no volví. Nunca más escribí sobre televisión a partir del año 2000, muy pocas veces. Y eso por unas invitaciones un poco exigentes y peligrosas, en el sentido de que debía escribir esto. Y lo hice, pero dos o tres veces después del año 2000. Antes del año 2000, por lo menos 800 veces en las columnas del periódico El Tiempo. Bien, no tengo ni siquiera una copia de esas columnas y no estoy invitando a que las lean, por supuesto. Pero me involucré en el grupo de Economía y Cultura del Convenio Andrés Bello. Empezamos a dialogar sobre las transformaciones que estaban ocurriendo en el cine, en el teatro, en las diversas manifestaciones que se apartan la, de esta visión tradicional que les mencioné, giraba alrededor de las bellas artes, el patrimonio y la gestión cultural. Para decirles para, para decirles de manera bastante precisa, en el momento en que hicimos el primer estudio sobre el impacto de las industrias culturales en la economía colombiana, en el PIB colombiano, eh, éramos, eran a cuatro películas las que se estaban generando en Colombia, cuatro. Hoy en día habrá al año 60 fácilmente películas colombianas. Bien, eh, lo que fue interesante
en este periodo que quisiera destacar son estas cuestiones. Primero, la relación con estos otros campos de la expresión cultural que estaban apareciendo en la escena mundial y en la escena colombiana. Lo segundo, el desarrollo asimétrico de las industrias creativas, porque no era lo mismo el desarrollo de la televisión, que era muy fuerte, y el de, por ejemplo, el cine o el teatro. Tercero, la diversidad de las expresiones de las audiencias y de la sociedad en general frente a cada una de esas industrias. Lo cuarto, eh, los nexos entre cada una de esas industrias y los problemas que se estaban afirmando en la sociedad, en este caso en la sociedad, en una sociedad latinoamericana o en sociedades latinoamericanas. El quinto, el hecho de que estas industrias creativas, cada una, estaban mostrando una historia muy singular y muy particular en el campo de la producción, en el terreno de la circulación y, por supuesto, también en el campo de la recepción o del consumo. Y finalmente, para ser breve, que no lo estoy siendo, eh, todos los procesos que se daban no solamente en la orilla de los productores culturales y comunicativos, sino la que se daba en la orilla de los sectores sociales que algunas de estas tecnologías o algunas de estas industrias habían permitido ingresar más activamente al campo cultural del cual habían sido sacados. Ejemplo, los colombianos o latinoamericanos a comienzos del siglo XX no eran lectores. Bueno, los colombianos o los latinoamericanos no siguen siendo lectores mayoritariamente. Eh, de hecho, he participado en los 4 estudios colombianos nacionales sobre lectura y uno de los temas que me han preocupado más es el tema de quiénes son los no lectores, lo cual me ha servido para que los econometristas, que son gente seria, eh, que estudian todo a partir de datos, me hayan dicho cuando yo les he pedido darme los datos de los no lectores colombianos, señor, usted no sabe que estos son estudios sobre lectores y no sobre no lectores, y que yo les contestara, señores, lo sé perfectamente, pero sé que para entender el mundo de la lectura y de los no lectores y de los lectores, debo entender el mundo de los no lectores, no como un mundo asiago, no como un mundo perdido, sino como un mundo también creador de multitud de expresiones. Bien, entonces en este momento lo que yo estaba haciendo era una mirada general, una mirada sobre procesos, pero no había mirado hacia el piso. Y en el segundo momento, yo es una transición entre una mirada general y una mirada particular. Esto supuso un cambio en mi trabajo. Supuso entonces que no viera los grandes trayectos de las industrias, sino viera los pequeños caminos de las hormigas. Esa fue mi diferencia. Eh, Eso supuso que no mirara tanto hacia arriba como mirara más hacia el piso. Y cuando miré el piso en estudios, por ejemplo, del 2010, lo que empecé a observar era, por ejemplo, el dinamismo de una cantidad de experiencias culturales locales que dejé plasmada en un texto que está en ese libro y que originalmente fue publicado en un libro sobre comunicación y desarrollo coordinado por Alfonso Martínez en España. Si ustedes ven ese artículo, observarán que comienzo hablando de cómo en Colombia, en Zambrano Bolívar,
existe un conjunto de teatro, un grupo de teatro que nace y crece y se desarrolla debajo de un árbol de mango. Pues ese tipo de experiencias, cerca de 200 experiencias, hice el seguimiento de experiencias culturales locales, le hice el seguimiento y lo que vi fue un gratificante mundo de hormigas. Y vino a ayudarme un gran autor que ustedes deben haber leído y que por favor si no lo han leído alguna vez lo lean, que es Michel de Certeau. Michel de Certeau en un libro que se llama La sociedad en plural dice la cultura es un hormiguero. La cultura prolifera en los márgenes. Esa frase para mí, esa reflexión, ese pensamiento, no una frase de Michel de Certeau fue para mí decisiva. Pero también otra reflexión de Clifford Geertz, uno de los grandes antropólogos del siglo XX, norteamericano, que en su libro sobre conocimiento local parte de un epígrafe, de un aforismo, de un proverbio africano que dice, la sabiduría está en el conjunto de las hormigas. Dicho entonces por dos intelectuales, investigadores de gran importancia, eso me dio un alivio, eh, una especie de consolación que me permitía pasar de algo que estaba estudiando durante 10 o un poco más años a, al mundo del seguimiento o al seguimiento del mundo de las hormigas. El segundo trabajo, uno de los trabajos más recientes que he hecho, también está en el libro, y que pueden ustedes encontrar en la página web de la Fundación Gabo, es el estudio sobre las hormigas, que es el estudio sobre quiénes son los medios nativos digitales en América. Y aquí hice un seguimiento de todo lo que estaba ocurriendo en todos los países de América y por primera vez hice algo que quería hacer y era meterme eh, como una suerte de hormiga en los Estados Unidos y meterme particularmente en los medios nativos digitales latinos en los Estados Unidos y meterme no solamente en los medios nativos digitales de los sitios habituales de la migración, es decir, en Texas o en California o en Nueva York, no solamente en esos, sino en Minnesota o en Carolina del Norte, en sitios rarísimos donde hay también hormigueros, en este caso nativos digitales. Bien, son muchas las cosas que se pueden decir, Pablo, sobre esto. Y más bien quisiera que me invitaras cosas que has hecho para un día hacer un seminario más largo con mis alumnos, con los alumnos a quienes ya estoy llamando mis alumnos, porque no puedo hablar, hace tiempos que no doy clases, pero no puedo dejar de hablar de mis alumnos. No, pues eso es una aberración, sin duda, Pablo y estimados alumnos y profesores. Eh, en este momento uno de los libros que estoy pensando, y ya empecé a escribir algo sobre eso, es, es un libro sobre los libros de mis alumnos, que es esa barbaridad de yo estar presentando mis libros. Eso no sirve para nada. Eso, eso no, eso es una especie de aberración, además de la sociedad alemana, de Kant, que fueron, que me publicaron un libro, me publicaron 6 libros. Eso es una barbaridad, que me hayan publicado los alemanes 6 libros, ¿no? Y que me hubieran invitado a ver todo el sistema comunicativo alemán en la época de Willy Brandt, cuando había grandes políticos. Ahora ya hay algunos, pero no muchos. Eh, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en Argentina? ¿Qué pasa con Sálvese si puede? Si puede? ¿Qué pasa con Ojo a mi pisto?
¿Qué pasa con la cola de la rata? ¿Qué pasa con los cuatro mosqueteros? ¿Qué pasa con la silla vacía? ¿Qué pasa en Ecuador con la posta? ¿Qué pasa con los medios, con esas pequeñas hormigas? Hay una cantidad de características que muestran la vitalidad de lo popular y la vitalidad de lo local en el terreno de lo digital. No son solamente los tecnofascismos de los cuales hablan hoy, no solamente son Jeff Bezos o Elon Musk. El penúltimo trabajo mío es un trabajo sobre, sobre un norteamericano, sobre uno de los mayores periodistas norteamericanos que fue director del Miami Herald, después director del Boston Globe y después director del Washington Post, sobre Marty Bannon. Es el último trabajo mío, el- o como dicen, o como se dice eufemísticamente, mi trabajo más reciente. Eh, entonces, a Marty Baron es un periodista del Washington Post, pero La Posta, o Ojo a mi Pisto, o La Cola de la Rata son otro tipo de medios que tienen otra serie de características de las cuales si me preguntan puedo contestar porque me da mucha pena hablar. Ahora, ahora me gusta más escuchar y por eso he empezado a hacer la lista de los libros de mis alumnos de hace 40 años, que a veces corren desaforados por la calle eh, y mi esposa, que no vive, no vive, sí vive en mi pensamiento y en muchas partes, y espero yo vivir con ella porque yo creo en la vida eterna. Eh, amén. Eh, eh, y en la resurrección de los muertos, por supuesto, yo creo, pero no tengo que hablar de eso, porque de eso hablará mejor Javier Cercas en su libro sobre su viaje a Mongolia con Francisco, que lo recomiendo especialmente. Eh, entonces, si me preguntan ya cosas específicas, con mucho gusto les podré responder sobre el tema de las hormigas. Pero quiero, Pablo, para cerrar, porque ya en demasiado tiempo creo, eh, eh, volver a Michel de Certeau. Me pasó, aquí voy a cerrar, me pasó una cosa con Michel de Certeau, muchas cosas me pasan. Michel de Certeau fue un jesuita, primera cosa que hay que saber, muy amigo de Michel Foucault. Y Michel de Certeau tiene un libro, muchos libros, pero uno de ellos precioso se llama La Sociedad en Plural. Y yo había comprado un libro de La Sociedad en Plural hace tiempos, de una edición argentina, y no debía decirlo esto para no dar mala fama a algunos editores argentinos. Y yo lo leí con mucho agrado ese libro. Bien, pasaron como 20 años y volvió a aparecer una edición eh, de, de, del libro de Michel de Certeau. Y yo empecé a leerlo nuevamente y me parecía un libro como diferente al otro, aunque era muchos casos era similar, pero había diferencias muy marcadas. Pero, estimados profesores, estimados alumnos, me encanta escribir sobre mis alumnos porque es un ejercicio de la escucha. Ya no solamente es miro hormigas, ya me boto al suelo a escuchar la voz de mis alumnos, lo que han dicho sobre este tiempo, lo que me han dicho, lo que me enseñan mis alumnos. Algunos de ellos, o todos, figuras muy interesantes que estuvieron en mis clases, pero no se volvieron interesantes porque estuvieron en mis clases. Ahí lo que tuvieron fue peligro de, de, de no ser interesantes. Pero oigan esto que quisiera que resonara en las aulas de la universidad y en sus mentes y en sus corazones, de Michel de Certeau. Dice, tomada bajo estos aspectos coyunturales, la cultura, oigan esto, oscila más fundamentalmente entre dos formas, de las cuales una eclipsa constantemente a otra.
el eclipse de una forma de la cultura. Es un eclipse sobre otra. De un lado se encuentra lo que permanece, del otro lo que se inventa. No, esto es extraordinario. Me quedaría más bien hablando de esto, Pablo. La cultura está lo que permanece, lo que se inventa. Y hoy deberíamos preguntar con Michel o a Michel Sector, ¿qué es lo que realmente permanece? No parece que nada permanezca. ¿Qué es lo que hoy se inventa? ¿Dónde se inventa? ¿Cómo inventan los jóvenes en las barcas que pasan por el río Baudó con el pequeño celular? ¿Qué es lo que ellos inventan? Por una parte, hay demoras. Lo que permanece es la demora, la latencia, los retardos que se apilan en el espesor de las mentalidades, las evidencias y las ritualizaciones sociales. Vida opaca, testaruda, enterrada en los gestos cotidianos, a la vez los más actuales y milenarios, los más actuales y a la vez milenarios, como la lectura, por ejemplo. Y esto, y sigue Michel de Certeau, por otra parte están las irrupciones, las generaciones futuras, las desviaciones, todos esos márgenes de una inventiva de donde las generaciones futuras extraerán sucesivamente su cultura cultivada. La cultura es una noche incierta donde duermen las revoluciones de ayer, invisibles, replicadas en las prácticas, pero la atraviesan las luciérnagas y algunas veces grandes pájaros nocturnos, surgimientos y creaciones que trazan la posibilidad de otro día. Mirar hormigas y atisbo por la ventana de de mi estudio, atisbo el paso posible de un pájaro. Veo a veces luciérnagas, esas que están creando los jóvenes skaters, esas que están creando los jóvenes grafiteros, esos que están creando los bailarines y las bailarinas, esos que están creando los diseñadores digitales y los community managers, esos grandes pájaros nocturnos. Ese es hoy, según Michel de Certeau, uno de los grandes significados de la cultura. Pero quien debe agradecer, Pablo, a la universidad y a ustedes, soy yo que pueda escucharlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Germán. Vamos a pasar con una pregunta que les quiero hacer a D'Angeli y a Eduardo sobre cómo fue su acercamiento a Germán Rey, a su pensamiento, a su disciplina y a su conocimiento. D'Angeli y luego Eduardo. Bueno, buenas tardes. Quiero dar un momentico las gracias por este gran honor de hablar del profesor Germán Rey junto a mi profesor también de maestría, Eduardo Gutiérrez, y al profesor del doctorado y mi director de tesis, Pablo Escandón. Lo que voy a decir juega un poquito como el día a día de la clase y como reflexiones ya después, porque uno nunca aprecia a los profesores cuando los tiene, sino cuando ya no los tiene, que eso es muy malo para los estudiantes. Sí, es terrible, pero lo siento.
fue durísimo porque yo venía de sociología y pues no sé si ustedes conocen, los sociólogos venimos con una impronta, cuando nos dan el título de sociólogo, pero también nos dan un título de ego, ¿no? Entonces nosotros podemos explicar el mundo completamente, entonces venía con ese ego, con el ego de la Nacional, y le sumamos que había hecho una maestría en la Universidad Nacional de Estudios Políticos, entonces eran 3 egos, ¿no? Entonces yo no pesaba 60 kilos, sino pensaba 60 kilos por 3, era. Y llegué a la clase y era clase de 7 de la mañana. Y yo llegaba con la lectura hecha, suave, tranquila. Me leí la lectura, voy a dar, yo sé mucho. Fue súper exigente, porque era una clase en donde no era sobre la lectura, o sea, la lectura era una disculpa y donde el profesor se movía por la historia del mundo, se movía por la literatura, se movía por todo el mundo contemporáneo. Y yo decía, no preparé nada, no, era una angustia. Bueno, entonces la primera semana pasó así, yo decía, no hice nada. La segunda semana tampoco di con nada. Y la tercera semana yo dije, no, yo ya necesito ayuda. Entonces me tocaba ir con el programa y preguntarle, profe, necesito preparar esto, ¿qué leo? ¿Y con quién es la clase? Con Germán Rey. Uy, no, ya, lea esto. ¿Se leyó la Divina Comedia? ¿Alguna vez leyó tal cosa? ¿Se leyó a Orwell? Y yo, sí, pero pues no me acuerdo, o sea, paila, o sea, perdida. Y fue muy exigente, pero tuvimos una gran ayuda que era nuestro monitor, que nos calmaba la angustia, que es Camilo Tamayo, que también ahora es profesor. Y es muy importante porque lo que decía en estos momentos Germán sobre el problema no es la información, porque la información envejece muy rápido. La información en una clase se pierde y en estos momentos por la transformación del campo de la comunicación se pierde en un año, sino es la experiencia del conocimiento. Y creo que eso Germán fue muy exigente en la clase porque nos sacaba de nuestra zona de confort y nos llevaba a otro punto en donde debíamos pensar lo que estaba ocurriendo. Y eran los elementos más cotidianos sobre los que se reflexionaban y se sacaban conclusiones hacia lo más amplio. Y esto es que no es visible, pero que nos dice cosas. Algo así como el silencio tiene ruido, fue muy patente en su clase. Tal vez ustedes se han visto Guerra Mundial Z alguna vez. Hay un personaje cuando están en Jerusalén y están averiguando por qué Jerusalén funciona, ¿no? Porque está protegiendo a toda la humanidad de los zombies. Y el que está a cargo es un jefe del Mossad y le está explicando que tienen una política del 9º hombre. Y el 9º hombre es el que está encargado de que si todos están pensando igual, él tiene que pensar distinto, llevarles la contraria. Y Germán, para mí, es ese 9º hombre, el que está pensando lo que los demás no están pensando. Cuando todo es hegemónico, esa fractura del día, esa fractura de lo hegemónico, lo está pensando Germán. Y eso en una clase uno no lo aprecia cuando está tomando la clase. Uno lo aprecia cuando está fuera de la clase, preparando la tesis o preparando un artículo y recuerda como, bueno, esto fue lo que me enseñó y cómo ver, cómo tras no quedarse en el conocimiento estático, porque no es saber repetir las cosas. Yo venía de una forma de discusión en donde
Si uno sabía repetir exactamente cómo definía Weber la acción en las 4 páginas en que lo hacen en Economía y Sociedad, pues era Dios. Y Germán dice, no. O sea, sí, lo dejaba hablar a uno, obviamente, en la clase, pero veámoslo desde otro punto de vista. Y yo, ¿desde qué otro punto de vista lo veo? O sea, Weber era Dios, ¿cómo voy a cuestionarlo? Y eso era muy exigente en la clase. Eh, Tengo que decir, obviamente, que la clase la sufrí con sangre, pero también fue muy refrescante porque era no separar el mundo, como las lecturas de literatura, las lecturas del mundo de la cultura, las lecturas de la teoría no pueden ser separadas. La producción cultural y las condiciones materiales me van a marcar y esto se veía en la clase. Entonces fue un ejercicio muy, muy interesante. Como digo, lo aprecié mucho después. Muchísimas gracias, D'Angeli. Mi querido Eduardo, ¿cómo logras hacer este libro y cómo tienes la relación con Germán? Bueno, gracias Pablo. Gracias por la invitación a este espacio, por poder compartir con ustedes y un gusto estar aquí hablando de la obra de Germán y poder tratar de acercarlos a ustedes, dado que muchos pues no han tenido contacto con Germán Rey. Para ustedes es un personaje que hoy está emergiendo y se está convirtiendo en una combinación entre estas cosas que estamos diciendo nosotros, entonces es fantástico llegar a ese lugar. Bueno, ahí hay varias preguntas, no me quiero quedar sin responder la anterior, entonces me voy a pegar a la de D'Angeli, porque yo creo que ese es un punto fundamental de la relación con Germán y para quienes están aquí, que son un grupo de estudiantes que está terminando su carrera, la relación que uno puede tener con sus profesores. Y es que los profesores de alguna manera se convierten en mediadores en una relación que uno tiene con el mundo y en alguna medida le invitan a uno a mirar desde lugares, un poco al estilo de lo que D'Angeli decía. Yo creo que Germán, bueno, lo que pasa para mi caso es que yo he tenido una suerte, es que desde el primer día que comencé a ser estudiante de Germán, no he dejado de ser estudiante de él toda la vida, porque de alguna manera tenemos una relación muy cercana, pero es que todas las veces que se hace una reunión con Germán, una conversación, hablamos de algo, preparamos este libro juntos, era una sesión de aprendizaje. Y en el fondo, ¿qué hacen los profesores? ¿Qué hace un profesor como Germán Rey? Creo que es una cosa fundamental que muchos de nosotros reconocemos. Construyó vehículos en los cuales nosotros podíamos mirar el mundo. Eran como metáforas. Entonces, te presta la metáfora del hormiguero y les aseguro que muchos de nosotros vamos a seguir pensando lo que nos pasa alrededor con la metáfora del hormiguero. Y entonces vamos a comenzar a ver hormigueros. Y en ese sentido, un profesor como Germán lo que hace es a uno ayudarle a ver, invitarle a ver de ciertas maneras. Y ese préstamo de las metáforas creo que es una cosa fundamental. Por allá aparecía en una época la metáfora de las balsas y las medusas, aparecían figuras de los observatorios y de las distintas formas de observatorio que había. O sea, siempre una metáfora. Y terminando o llegando hoy a figuras como la de los hormigueros, que efectivamente juegan con esa relación. Y la otra dimensión que me parece que es muy importante en esa relación con Germán, y es que te mete en un problema que es ese problema intelectual al encontrarse con un interlocutor como Germán, que yo lo subrayo como uno de los grandes intelectuales que hoy todavía escuchamos en el pensamiento en comunicación en América Latina. Es decir, para que de ustedes quienes no lo conocían, están frente a uno de los pensadores latinoamericanos más importantes en comunicación. Y esa trayectoria y esa figura se reconoce o se juega en algo que es muy importante en su trayectoria como profesor, y es que de alguna manera siempre se ha acercado a los mundos que están próximos a sus estudiantes. Entonces, así como era una exigencia intelectual del nivel más alto ¿te viste esta película? No me la he visto para entender lo que dijo, hay que ver la película.
esta literatura, no la he leído, este punto, este autor, al mismo tiempo te aparecía con un comentario sobre la última serie de televisión, sobre lo que estaban mostrando en Cartoon Network, sobre lo que estaba pasando en las expresiones más cotidianas. Entonces, al mismo tiempo te decía, bueno, como que tú estás siendo capaz de ver esas cosas que estaban más cercanas a ti, pero no estás pudiendo ver las otras cosas que te ayudan a fortalecer esa mirada. Entonces, como que ven, si te vas a poner a mirar, entonces, pues complementa la mirada. O sea, yo creo que esa relación es una relación muy, muy importante. Y creo que eso es una cosa que, y es la otra que querría decir con Germán como profesor, y es que es un reto intelectual permanente. Yo recuerdo mucho una vez en una clase que Germán hizo un comentario, era un comentario irónico sobre una situación política del país. Nos demoramos 3 segundos antes de la primera sonrisa. Y Germán nos miró y nos dijo, me preocupan, se están demorando demasiado. O sea, el reto intelectual era que en esos 3 segundos ya deberíamos habernos pillado qué era lo que estaba ahí y qué era sobre lo que estaba ironizando, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto central. Lo segundo, entonces, me voy al libro. Este es un artefacto complejo. Uno, es un mamotreto. Dos, y así lo llamamos desde el principio. Dos, tiene un nombre muy particular que se llama Develar Mundos. Tres, les invito para que, aparte del sorteo que va a hacer Pablo ahora, quienes quieran, en FES Comunicación, Develar Mundos, ustedes ponen ahí en su teléfono y tienen el libro, y el libro está en una versión muy próxima al mundo digital que nos permite mucho poderlo abordar y manejarlo para quienes quieran explorar. Y entonces esto es lo complejo de lo que estábamos viendo, es el universo fantástico de Germán Rey, que comienza desde la psicología, desde la invención de una psicología fantástica, como parte de sus trabajos y sus primeros escritos, pasando por estudiar la televisión, entender objetos culturales muy diversos, ser defensor del lector, participar en la construcción de políticas nacionales, hacer la recuperación de memoria, entender la lectura, entender las bibliotecas, entender lo que estaba cambiando en el contexto digital, dirigir un laboratorio como el Centro Ático. O sea, lo que estoy diciendo, eso era como juntar los puntos de una cosa muy particular, pero al mismo tiempo es una pieza muy interesante porque es exactamente eso, es un viaje por las transformaciones culturales de Colombia y de América Latina entre el final del siglo XX y el siglo XXI. Es decir, para entender eso hay un buen camino que puede jugarse uno en el libro recorriéndolos. Esa es como una clave. Entonces así juntamos, seleccionamos, es un ejercicio, pero al mismo tiempo hay otra cosa y en la estructura del libro está. Yo la quiero referir porque en el fondo es la otra invitación y vuelvo. Me mueve mucho el hecho de la cercanía con los estudiantes porque yo vivo todos los días en medio de estudiantes en comunicación, entonces como que siempre pienso que la mejor traducción es esta. Acabamos de hacer una clase sobre este libro con mis estudiantes en una cátedra de autor, hicieron fanzines, hicieron un perfil en TikTok que se llama Germán Sin Carreta, hicieron un tarot, varias cosas más para traducir ese pensamiento de Germán en cosas mucho más, digamos, próximas a esa lectura que podíamos tener hoy. Pero es que traducir a Germán Rey en objetos culturales actuales es como redundar en la relectura que él hace de los objetos del presente, entonces juega la misma dimensión. Pero digamos que esa intención de aproximarlo. Entonces, este libro tiene 4 cosas, la organización que hicimos, y es, si uno piensa o aprovecha el pensar de Germán Rey, podría aprovecharlo retomando 4 características de su trabajo que le dan estructura a este libro. Una, que esto es herencia para los comunicadores, observar. Entonces, si hay un problema central para quien hace comunicación, piensa comunicación, estudia comunicación, es observar. Y la observación aquí es permanente. Entonces, por eso observa hormigas, pero también observa extremófilos o observa las pinturas de los muros de Chiribiquete en Colombia. O sea, es observar. Observa también la televisión o muchas otras cosas. 2, pensar presentes. Cada momento de observación nuestra aborda el presente. ¿Cuál es el presente en el que estamos hoy?
Entonces se dieron cuenta, lo leyeron. Cuando Germán comenzó a hablar, hizo un comentario sobre las dinámicas políticas de Colombia, lo dijo en una frase y nos metió en el presente en una frase a quienes desde aquí entendíamos lo que era el mensaje de esa discusión. Pensar presentes es el amarre permanente de nosotros en comunicación. Pensar presentes. 2. 3. Captar el movimiento que está cambiando. Yo veo. Yo puedo estar en el presente, pero la idea es, ¿qué es lo que se está moviendo? Cuando ustedes miran hoy Reels, muchos de ustedes están perfectamente en posición de captar el movimiento y ver cuándo hay un Reel que es distinto a los demás. Ese ojo es el que la comunicación logra desarrollar. Cuando ustedes ven una película, una serie, y ven esa serie y captan el movimiento, ¿qué significa? Usted ya no está viendo la misma serie que ha visto un montón de veces, está viendo otra. Y ese movimiento es parte de los poderes de la comunicación. Entonces digo, observar, pensar presentes, captar el movimiento, en eso está estructurado el texto. Y el último, que es el fascinante y de la exploración, que es ver los bordes. En comunicación nosotros todo el tiempo estamos mirando los bordes. No solamente lo que está cambiando, sino eso que todavía no tiene nombre. Un escritor español, Jorge Carriol, le tiene un nombre a eso que lo llama los OCBIs, que Germán es especialista en OCBIs, es un OCBiólogo, es objetos culturales vagamente identificados. Y los OCBIs están presentes en nuestra vida cotidiana y entonces uno ve una cosa nueva, un tipo de pintura en el mural, un tipo de danza, un nuevo espectáculo, una manera de manejar un sintetizador, una combinación entre sintetizador, inteligencia artificial, etcétera, en música electrónica. Y ahí, cuando uno está mirando eso, está viendo bordes. Y la comunicación en buena parte se centra en la posibilidad de ver esos bordes. Si quieren, para cerrar con el comentario político, nuestra campaña política en Colombia hoy se juega entre comunicadores que no han visto los bordes y comunicadores que saben ver los bordes. Lo que pasa es que no siempre están del lado que uno quisiera que estuviera. Bien, listo. Eso es la presentación del libro. Entonces ahora ya me tomé un montón de tiempo, pero quería hacer este empalme. Chévere, buenísimo. ¿Hay preguntas de aquí de los asistentes que quieran hacerle a Germán, a nuestros participantes, a nuestros contertulios? ¿Hay quien esté conectado en línea que quiera hacerle alguna pregunta? No se peleen. Una cosa importante que hay que tener en cuenta es que aquí en el Ecuador no tenemos una figura como la de Germán, lamentablemente, que tuvimos un ejercicio de defensor del lector y no prosperó. Tuvimos un ejercicio de crítica de cine o crítica de televisión y tampoco prosperó. Y lo que quedan siempre son los críticos que nos dicen qué hay que hacer bien, pero esos críticos nunca meten mano para arreglar las cosas o para producir, exactamente. Entonces, Germán es de los que dice, así se hace, mire cómo se hace. Se mete, trabaja y piensa. Y aquí es algo que dice el epistemólogo argentino Mario Bunge, que dice que la consultoría o el trabajo de consultoría no genera conocimiento científico, pero como a Germán le gusta dar la contra todo, él sí hace conocimiento científico o pensamiento científico a partir de las consultorías, de las asesorías y demás. Eso se puede ver en todos los documentos de informes de consultoría que les invito a leer, que son libros muy ricos sobre políticas culturales, pero también tiene mucha relación con lo que justo nos acaba de decir el hormiguero. El hormiguero de la Fundación Gabo es un informe buenísimo, pero ustedes van a encontrar unas referencias riquísimas sobre las cosas del mundo, la contextualización, la tecnología. Y una cosa que es importante para hablar de Germán es que él creó
el paradigma de los laboratorios digitales o los laboratorios de creación, con Matrix y con Ático de la Universidad Javeriana. Son espacios fabulosos. Y cuando yo estaba creando en CIESPAL el Media Lab, lo primero que me dijo, no compre fierros, cómprese buenas ideas. ¿Eh? Y eso es algo fabuloso. Porque claro, la mayoría de gente dice, armemos un laboratorio, las cámaras, todo por aquí. Nos contó una historia sobre, estas fueron las cámaras que nos hicieron o las máquinas que nos hizo Apple para nosotros. Ya después quedaron obsoletas. Entonces, es comprarse buenas ideas y luego trabajar con los fierros. Y eso es algo que nadie de la innovación tecnológica te lo dice. Porque ellos quieren vender fierros y Germán nos vende y nos entrega ideas. Y bueno, para ir cerrando, D'Angeli tiene Profe Germán, una pregunta. Lo que pasa es que para ser una lectora aguda del mundo y de ver estos objetos cotidianos y hacer teoría, lo que vimos en clase fue, hay que leer el mundo, entonces hay que ver películas, ver series, leer literatura, leer teoría, pero yo muy humildemente no la logro en el tiempo. Entonces yo quería pedirle, por favor, que si nos pueda contar cómo es su día a día para estar al día con todo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Pablo, a Yerly y a ti, mi editor, que no es cualquier cosa, es poder hacer artefactos de conocimiento eh, como el que ha hecho Eduardo y que he quedado admirado de su trabajo. Eh, Normalmente, pues yo no vuelvo a leer estas cosas. Tengo el libro aquí cerca en mi habitación y es un muy buen instrumento de pillow, de, de almohada, almohada, de ciertas almohadas que tienen huella, ¿no? Hay almohadas con huellas. Eso venden. Un gran amigo mío es el dueño de las grandes empresas de, de colchones y almohadas fabulosas y ahora ha propuesto la idea de la almohada que deja la huella. Sensacional, John Sudarsky, gran conocedor del tema del capital social, gran investigador. Yo, Tallerly, creo que hay que eh, lanzarse a perder. Yo me pregunto después del tiempo, ¿cómo me puse a escribir esto? ¿Qué fue lo que dejé? ¿Qué fue lo que perdí? ¿Qué fue lo que nunca tuve? ¿Cuáles son mis desavenencias con una vida que está en parte en ese libro, ¿no? Eh, Algo debí perder. Entonces es la primera sensación, como, como como un amigo que me llamaba hace un tiempo y me dijo que su esposa había muerto y que qué consejo le podría dar. Entonces le dije, no sé si te puedo dar algún consejo, pero si quieres uno, eh, cantata número 5 de Sebastián Bach. Sebastián Bach. Eh, no huyas, se llama la cantata. No huyas. No, 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 mi consejo es no huyes. Pero con relación a tu pregunta, es entonces la contrapregunta que me hago es que perdí. Muchas cosas sé que perdí. No las voy a decir en público por ahora.
si acaso a mi psicoanalista, porque infortunadamente confesor no tengo, pero una de mis deseos con relación a Quito era ponerme de rodillas en la iglesia de la compañía. Y lo que me estaba poniendo de rodillas, o que me quiero poner de rodillas, es frente al gran barroco americano, el gran barroco americano. Hace poco, un sabio paraguayo me dio la clave de por qué mire hacia abajo. Y él decía que cuando llegaron los grandes barrocos jesuitas italianos a Paraguay, venían tratando de enseñarle a los guaraníes a hacer estatuas que miraran con arrobo místico hacia arriba, a buscar a Dios arriba. Y se dio cuenta que los guaraníes se irritaban mucho y no querían hacer esculturas. Y eran unos maestros extraordinarios. Hasta que un día uno de ellos le dijo, es que no queremos mirar hacia arriba, queremos mirar a los ojos, queremos estatuas no que miren arriba, que miren los ojos. Y entonces los jesuitas se dieron cuenta de esa clave y dijeron, hagamos escultura que mire hacia los ojos. Y están las grandes esculturas de los guaraníes, del barroco. Entonces yo lo que quiero ponerme de rodillas, ni siquiera sentarme ni pararme, sino ponerme de rodillas en la iglesia de la compañía, de un pueblo que ha sabido, que supo hacer una creación maravillosa del barroco americano, del barroco nuestro. Sí, entonces esa es mi respuesta, querida amiga y profesora, a quien quiero escuchar. Es, es yo la pregunta, la contrapregunta es, ¿qué perdí? ¿Qué luz no vi? ¿Qué luciérnaga pasó y no la pude admirar? ¿De qué hablé y por qué hablé de eso? Si era lo que Michel de Certeau denomina ese pájaro gigante y fantástico. Por eso me paro en la ventana y quiero ver pasar algo. Lo digo en un pequeño libro que es muy desconocido mío, que se llama Pilar en su novenario, al comienzo del libro. Y le dije, Pilar era amiga de las, de las novenas de Navidad, particularmente la novena de Navidad. Y dije, pero en mi adolescencia se hablaba de los jóvenes bailarines y de los jóvenes troncos. Y yo era un joven tronco. Siempre, y quise ser un joven bailarín, pero no tuve la fuerza, ni la lucidez, ni la inteligencia para hacerlo. Entonces me toca pararme y ver con admiración a los jóvenes, por ejemplo, bailarines de salsa de Cali, o a los jóvenes bailarines del Caribe o del Pacífico. Pero bueno, tampoco se puede ser todo. Tampoco se puede ser todo. Entonces ese es, no huyas también, la cantata de Bach, no huyas. Óyela uno de estos días, pon en YouTube, cantata número 5. Antes de este encuentro, por, entró, no entró Tom Waits, no entró Lástima, pero entró Nick Cave y lo escuché y me sacudió.
¿Qué es lo que sacude hoy a un joven que pasa por mi lado? O a un hombre, a una mujer, a un gay. ¿Qué es lo que logra emocionar, lo que es lo que podríamos denominar luciérnagas o cultura? Entonces, simplemente mi pequeño recomendación es cantata número 5 de Bach, que casi le puedo decir que al final o en el intermedio le sacará lágrimas. Eh, y lo segundo, eh, pregúntate, ¿qué he ganado? ¿Qué he perdido? Y quizás en esa dialéctica encontrarás la respuesta. Cuando veo cuando veo movie, la cine de movie, y ahora estoy viendo mucho cine de movie, yo me pregunto, pero esto, ¿por qué no lo he visto? Esto no lo vi. Me quedé sin eso. Bueno, eso somos, lo que hemos sido y lo que no somos. Y en esa fuerza, en esa tensión, creo que podrías encontrar una pequeña respuesta. Pero muchas gracias a ustedes Muchísimas gracias, Germán. por la Una, experiencia y por la una pregunta amabilidad de final. haber leído el texto. Tenemos una pregunta final por acá. Sí. Profesor Germán, un placer estar en esta charla tan inspiradora con usted. Mi nombre es Rina Sosa, yo soy doctorando de la Universidad Andina. Y mi pregunta va un poco para pensar cómo en este 2010 que usted nos contaba cuando hizo este levantamiento de los medios nativos digitales, ¿cómo fue hacer en el 2010 este levantamiento? Primero, cuando no había un concepto claro de lo que eran los medios digitales. Y le hago esta pregunta porque, claro, hoy por hoy, todos los días nacen medios digitales que a veces uno ya no tiene ni la capacidad para irlos identificando, irlos inventariando. Entonces, mi pregunta es, en el 2010, ¿cómo fue identificar estos 350 medios nativos digitales en ese entonces, cuando no había un conocimiento claro de lo que eran estos medios? Gracias, profesor. Qué interesante su pregunta, porque esa pregunta, la respuesta a esa pregunta se transforma en una petición de explicación sobre qué podemos hacer frente a un conocimiento tan generalizable, tan diverso, como el que tenemos hoy frente, ustedes como estudiantes. Y yo me pregunto, eh, ¿llegará el momento para todos en que ya no tendremos la posibilidad de hacernos preguntas ni constataciones como, por ejemplo, cómo son las hojas de árboles en, 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 en otoño? ¿Cómo son? No podré ya responder eso más, nunca. Y entonces usted hace una pregunta muy interesante porque pregunta cómo lograr ver algo en el momento en que eso ni siquiera puede ser visto. Ese es el punto. Es exactamente la idea que mencionó Eduardo, de ponerse en el borde y en el borde ver hacia adelante y ver hacia atrás. Imagínense usted que en mi casa, la que están invitados y en la que vivo solo, eh, tengo una mesa a la entrada en mi casa y se fue llenando de animales, esa mesa de pequeños animales. Y aparecieron jirafas y elefantes y focas y diversos animales. Y los animales van en una fila. Entonces le pregunté a mi nieto de 5 años, le dije, mira la mesa,
¿qué ves? Y duró poco tiempo, pero lo miró y me dijo, abuelo, se van a caer al abismo. Maravilloso, me puse feliz. Sí, van caminando uno tras otro y van directo al abismo. Entonces cambié la escena. Ahora hay otra segunda escena en mi mesa. Puse una perra mexicana que no tienen pelo, bellísimas. Le encantaban a Frida y al gordo de su marido, que la mortificaba. Ese gordo era un creativo tremendo. Era grandísimo, ese gordo. Pero la mortificaba, es evidente que la mortificaba. Y ella lo quería. Y él quería a los perros. Y yo me pregunto, ¿quería a los perros más? No podría yo soportar eso. Que quisiera más a los perros sin pelo que a Frida, que además estaba inválida. Y el gordo era demasiado grande, de todos los sentidos. Demasiado grande en el tronco del cuerpo y demasiado grande en la pintura. Bueno, entonces puse una perrita de esas que me había regalado alguien. Alguien me traen esos regalos y los pongo en la mesa. Y no sé cómo pondré y bajarán de la mesa y bueno. Y la perrita ladra. Entonces puse una perrita que le ladra a todos los demás. Ella les está indicando, se van a caer, se van a ir todas al abismo. Yo ladro, ella hace los últimos ladridos. Esos son los últimos ladridos. No le he preguntado a mi nieto. Le voy a preguntar al segundo y seguramente me va a dar una respuesta terrible. Terrible. Y la espero, porque ese me pregunta, me dice, abuelo, cuéntame historias terribles. Cuéntame historias terribles. Soy un especialista en eso, me encanta. Historias terribles para niños. Para niños inteligentes y padres despavoridos. Entonces, la pregunta suya es excelente, en el sentido de que qué posibilidad se tenía de explicar algo que estaban haciendo. Lo que me llamó la atención es eso, exactamente, que estuvieran haciéndose, insinuándose, eran difuminados, era como las libélulas de Certeau. ¿Cómo son las libélulas? Pequeñas, delgadas, sutiles, indefensas y fluorescentes. Fluorescentes, se apagan, se apagan. No quieren luz permanente. La luz permanente no, hay que evitarla, eviten la luz permanente. Dejen, insinúen las luces. Ese estudio es para mí muy importante no para afuera, es para mí, en el sentido de que veo lo que no se ve. Estoy llegando al límite en que podré ver lo que no se ve. Ese es el límite que quiero llegar. Y eso será pronto, creo. Ese será pronto. Muchísimas Pero le gracias. puedo explicar después el día que vaya, le puedo explicar cómo, cómo que fue la primera hormiga y luego la experiencia que tengo en mi casa de campo, que tiene muchos hormigueros. Y yo me pongo a mirar los hormigueros de mi casa, como miro las golondrinas. Vean los vuelos de las golondrinas. Ahora me siento en la sala de mi casa y han aparecido aves tremendas.
van de un lado para otro, eso no se veía antes. Alguno dirá que es el calentamiento global. No veía eso. Ahora veo esos pájaros. Debe ser por la lectura de Michel de Certeau. Muchas gracias, Germán. Ahora queremos compartirles un pequeño video que preparamos y que me ayudó a hacer Franklin Aguilera del doctorado y un gran amigo mío. Si lo puede poner quien está en el control, por favor, compartir el videíto, si no voy a ver. Ya va. Y mientras lo pone, Germán, aquí está la máscara del diablo Uma, que es del Aya Uma, que es un símbolo que queremos entregar a todos nuestros homenajeados de aquí en adelante. Entonces, usted lo inaugura y se lo voy a entregar aquí a Eduardo para que se lo entregue. Es bifronte, como usted. Excelente, como Jano, como el dios Jano. Exactamente. Mira atrás y mira hacia pasado. adelante. Y así es como debemos ser todos los comunicadores. Qué maravilla, pero el verdadero dios es este. El ecuatoriano es el dios verdadero. No el Vamos dios con el Jano. video. Compartamos el video, por favor. A Germán Rey lo conozco hace por lo menos 35 años. Yo tengo el privilegio de conocer a Germán Rey, de ser su discípulo y haber trabajado mucho con él desde el año 1992. Yo era estudiante de la maestría en comunicación en la Javeriana y él era mi profesor de comunicación política. Yo conozco a Germán Rey hace 32 años más o menos. Germán fue mi profesor en un curso dentro de la maestría en comunicación de la Universidad Javeriana. Conocí en ese seminario, Germán hizo una introducción de un tema y muy cuidadosamente, porque era un profesor bastante serio, al final de la clase le pedí: profesor, estoy muy interesado en que usted sea mi director de tesis. Tengo mi propuesta. Me dijo, por favor envíamela, y desde esa vez comenzamos conversaciones. Ya fue comenzar a conversar con él en su oficina y charlar sobre la tesis. Charlábamos más de 1 millón de cosas que sobre la tesis, pero vivimos una cantidad de tiempo dialogando en torno a eso. Eso abrió la puerta para que casi que inmediatamente me fuera a trabajar con él a Fundación Social. Yo le llamo a Germán el hermeneuta, porque Germán tiene una capacidad que no tiene toda intelectual, la capacidad de ver lo que otros no vemos y la capacidad de interpretar y de hacer relaciones sobre la información, los datos, y siempre está viendo más allá, siempre está viendo cosas que de verdad, la mayoría no vemos. Yo creo que hay muchas cosas que aprender de él, pero creo que hay una fundamental, y es algo que está reflejado en el libro que acabamos de editar: es observar, ver los bordes, mirar esos mundos y develar esas cosas que están en juego en los sentidos cotidianos. Creo que él, en el trabajo conjunto con él le contagia permanentemente a uno esa posibilidad de ver y de interpretar los mundos en los que habitamos. Creo que es un muy buen exponente de una forma de ser intelectual en Colombia y en el mundo realmente, porque no es un intelectual del tipo contemporáneo en donde saben absolutamente todo en profundidad de un solo tema,
sino que es un intelectual que está trayendo las raíces del 19 y del 20, de lo que sí significa ser intelectual, de tener una postura ante el mundo, pero una postura humanista, en donde se preocupa no solamente por comprender el mundo desde la teoría, sino también de comprender el mundo que podríamos llamar mundano, el mundo coloquial, el mundo tradicional, ver las contradicciones, ver cómo está afectando el proceso de modernización en el mundo contemporáneo de las telecomunicaciones, por ejemplo, o de las TIC, o cómo está transformándose el periodismo, siempre muy dispuesto a escuchar y aprender. Creo que eso es una marca de lo que significa ser un intelectual en América Latina de una forma diferente. De Germán Rey van a perdurar ya muchas cosas porque ha hecho muchas cosas muy importantes. Una muy importante es entender que en América Latina las producciones audiovisuales y las producciones periodísticas, las producciones comunicativas son grandes productos culturales. Hacen parte muy importante de lo que somos, de lo que hemos sido, de lo que queremos ser. Y cuando empecemos a entender eso, que detrás de la televisión, del cine, de la radio, hay un bagaje cultural valiosísimo, muy importante, estas sociedades van a empezar a cambiar positivamente. Creo que eso es lo que va a perdurar, porque entender el paso del siglo XX al XXI en comunicación en Colombia y América Latina va a necesitar pasar por lo que Germán ha producido en sus textos. Les agradecemos muchísimo por su participación y ahora viene el acto lúdico, la premiación, por el lado de la derecha y el lado de la izquierda. Lado de la derecha, ¿cuál era el tema que dijo Germán que había que recordar y escuchar? Recuerden. Claro. Algo era, una canción, una... ¿Nada? ¿Por la derecha? ¿Por la izquierda? No, no era la Quinta Sinfonía de Bach. Cantata. Por acá, se ganó el de acá. Cantata, muy bien. Vamos, vamos, vamos. Bueno, ahí sí les voto a todos. ¿Cuál es la metáfora? ¿De qué animal? Las hormigas. No me dejó ni terminar. Las hormigas, por favor, ven. Y finalmente, ¿qué es lo que dijo, lo que le respondió aquí a la doctora? Carlos se pierde, Carlos se va a dejar de ver, de sentir, de vivir. Y que se preguntaba algo. Listo, miren, ahí tenemos. Gracias. Siempre lo que queremos hacer por acá es que tengamos premios, si no, el entretenimiento nos gana. Ya lo de entretenimiento tenemos que copiar, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos ha enseñado muchos de los textos de Germán. Germán, muchísimas gracias por estos momentos, por esta conversación, por esta clase maravillosa que nos ayuda a comprender mucho más la comunicación, el mundo, y para ser mucho más humildes siempre, para comprender cómo lo popular, lo alto, lo bajo, lo medio tienen relación con la comunicación. Esta es su casa, siempre va a estar siendo bienvenido y recibido por todos nosotros. Muchas gracias a D'Angeli por la participación, por la reflexión. Gracias a Eduardo también por el maravilloso libro y por las reflexiones que tenemos. Y así es que les invitamos el día de mañana desde las 10 de la mañana a participar en las ponencias
Y muchísimas gracias a todos ustedes y gracias a Germán y un gran aplauso para nuestro invitado. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Muy amable. Chao. Gracias, Germán. Buena tarde, buena noche. Muchas gracias, muy amables.